abiertos, voz que nos guía. Hablemos de familia en cielos abiertos, tu radio. Padres, madres e hijos, hablemos de familia. Hablemos de la fe, la esperanza y el amor. Hablemos de familia, cielos abiertos, tu radio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Familia. A través de cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. A través de Suba Alternativa. Y a través de mi canal de YouTube, Karina Pimentel, Karina con C, emitimos una emisión más de Hablemos de Familia, donde sin duda abordaremos, como siempre, por la gracia y misericordia del Señor, una temática que a todos nosotros como padres nos compete. ¿Y qué es? Pues con el siguiente interrogante iniciamos. Hijos sin límites. La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Nuevamente, ¿hijos sin límites? La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Muchas veces vemos, lamentablemente, que hoy en día en los hogares, pues los padres sencillamente queremos que nuestros hijos sean nuestros amigos, queremos agradarles a nuestros hijos y tanto es lo que queremos agradarles y que ellos no padezcan de pronto cierto tipo de correcciones fuertes que nosotros pudimos haber sufrido o nuestros padres o nuestros abuelos, y por eso andamos tan tranquilos que ya no queremos decirles absolutamente nada y pensamos que amarlos sencillamente es dejarlos que ellos hagan lo que quieran, la pataleta, la rebeldía que aparezca de un momento a otro, como que sencillamente respiramos y ya le decimos, no, mira, no hagas eso, pero con un tono que no, generalmente no tenemos ningún tipo de autoridad, no se lo decimos en el amor, pero tampoco les amonestamos como debería ser, porque si nosotros les amamos, pues los disciplinamos. Eso dice la palabra, ¿no? Que el Señor al que ama, disciplina, pues nos disciplina. Miren que en Hebreos 12, el capítulo 12, versículo 11, dice la palabra del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Para nosotros, pues no es de gozo estar disciplinando a nuestros hijos, sino generalmente trae tristeza, tanto así que cuando les llamamos la atención, ¡ay!, como que queremos otra vez congraciarnos con ellos. Pero resulta que aunque nos da tristeza, dice la palabra del Señor, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es por eso que abordamos este tipo de temática, porque si no nos vamos a un extremo, nos vamos al otro, donde también somos autoritarios, donde somos fuertes, donde los tratamos de pronto a los golpes, donde les decimos palabras que no los bendicen, sino que traen seguridades a sus vidas. Y es por eso que el Señor, sin duda, pues a la luz del Evangelio, direcciona nuestros caminos, nos da una luz perfecta que nosotros como padres necesitamos para corregir a nuestros hijos. Entonces le recordamos la temática, hijos sin límites. La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Y es por eso que les damos la más cordial bienvenida. Aquí, como siempre y como es habitual, me acompaña Dani Albeiro Aguillón. Hola, hola. Bueno, un saludo muy especial para cada una de las personas que se conectan con nosotros, dando gracias a Dios porque es el Señor quien nos brinda esta oportunidad, es el Señor que nos concede un nuevo día, una nueva posibilidad de poder compartir con ustedes, que la gloria y la honra sean para nuestro buen Dios y que esta temática sea de edificación para cada uno de nosotros, ir a la luz de las Escrituras y que ellas hablen a nuestra vida bajo la guía del Espíritu Santo y así poder hacer cambios, correcciones y poder entender un poco este tema de la crianza bajo los parámetros bíblicos. Así es, y antes de hacer las preguntas concernientes para poder desarrollar esta temática de gran interés, ¿por qué crees que nosotros los padres definitivamente no le ponemos
límites a nuestros hijos cuando esos límites son necesarios para la formación del carácter de ellos? Bueno, muy importante a manera de introducción lo que mencionas, ya que la corrección de los hijos es uno de los asuntos más desafiantes que se presentan a los padres, ¿no? Algunos hogares han caído en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Uno, la permisividad y otro, castigarlos absolutamente por todo, lamentablemente. Así que esos extremos son muy delicados porque cuando caemos en la permisividad, lo que estamos generando en este pequeño es un niño donde su orgullo, altanería, falta de respeto, rebelión, cada vez más se hacen evidentes. Pero si nosotros llevamos la ira, el castigo al extremo, estamos generando hijos miedosos, inseguros, débiles, temerosos, lamentablemente. Así que hay que buscar un equilibrio. Y entonces lo que hacen las personas para buscar el equilibrio es ir donde aparentemente hay especialistas, pero los padres han olvidado un manual de vida. Los padres han olvidado lo que enseña la palabra de Dios y que ha servido para muchos siglos. Pareciera que siempre estuviéramos buscando algo novedoso, ¿no? Algo novedoso, ahora sí esto me va a funcionar, esto sí tiene los elementos para que pueda ser un buen padre, pero cuando buscamos algo novedoso corremos riesgos. Es mejor ir a lo que tenemos y que ha perdurado, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Escritura, dice nuestro Señor, no pasarán. Así que resulta que en la palabra de Dios está cómo nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Es decir, en la palabra está que debemos enseñarles, debemos instruirles, debemos corregirles, debemos disciplinarles y por supuesto debemos llevarlos al Evangelio. La meta no es simplemente conseguir que los niños se comporten de buena manera, más bien la meta es que los niños puedan entender quién es Dios, cuál es su situación frente a Dios y por supuesto que ha provisto Dios para la salvación del ser humano. Por eso Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un versículo que hemos hablado durante toda esta serie que tiene que ver precisamente con la responsabilidad de los padres. Por eso dice ahí, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Es decir, la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Así que se trata este programa de que podamos tener herramientas para poder entender cómo corregir bíblicamente a nuestros hijos, porque si no se corrigen, están como un vehículo sin freno, un vehículo sin freno. Lamentablemente eso es lo que ocurre y por eso es importante, después de esta introducción sobre esta temática, pues vamos a nuestra primera pregunta y la primera pregunta es, ¿por qué necesitan corrección nuestros hijos? Es una pregunta muy importante porque a partir de allí empezamos a construir cómo debe ser la educación, cómo debe ser la crianza de nuestros hijos. Entonces, la escritura enseña que el problema del ser humano está relacionado con su corazón. Los niños necesitan poder comprender por qué la necedad, el egoísmo, la rebeldía, esa inclinación al pecado, necesitan comprender por qué tienen esas inclinaciones. Y básicamente la escritura nos dice lo siguiente en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de el necio, el problema del ser humano es su corazón. Su corazón está en enemistad con Dios. Su corazón está en rebeldía con Dios.
Y esto lo podemos mirar de la siguiente manera, ¿sabes? Cuando encontramos a dos personas adultas y de pronto esa persona le muestra el celular de última gama al otro, el otro puede pensar, yo quisiera tener ese celular. Está de alguna forma deseando tener lo que tiene el otro y eso se llama codicia. Pero si nosotros vamos a los niños, entonces los niños van a tener dos juguetes, ya no son celulares. Bueno, claro que los niños hoy en día también son celulares, pero vamos a poner niños de un año, año y medio. Sí. Dos jugueticos bien llamativos, con colores bien llamativos. Si nos vamos a dar cuenta y se los colocamos a dos niños, ellos van a querer tenerlo, mientras que el otro va a querer quitárselo. Ujú. ¿Sí? Son ejemplos muy básicos donde nos damos cuenta cómo es el corazón del ser humano. El primer ejemplo, dos adultos con un celular de última gama. El segundo ejemplo, dos pequeños y básicamente actúan de la misma manera. Y lo que vemos es que hay un problema en el corazón. El niño quiere tener el juguete y no le importa que el otro no tenga. No le importa. Y el otro entonces empieza a colocar sus manos a quitárselo al otro, ¿sí ves? Cuando miramos el ejemplo del adulto, entonces observamos que él está pensando si yo tuviera ese celular. Uy, qué celular tan bueno, ¿cierto? Entonces, vemos que la Biblia es muy clara. A los niños se les debe enseñar desde pequeños. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, donde se le enseña que es el padre que debe instruir a su familia. Es el padre el que debe enseñar quién es Dios, cuál es el problema del hombre y qué ha proveído Dios para la salvación del hombre. ¿Sí? Y eso, repetirlo. Eso se debe hacer prácticamente en la cotidianidad del día. Papá está trabajando por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando llega, pero también ahí está la mamá, ¿no? La mamá está muy pendiente de que eso se pueda hacer. Por eso cuando corregimos a un niño que miente, debemos enseñarle la importancia de la verdad. Cuando desobedece, debemos enseñarle acerca de la autoridad. Cuando actúa de forma egoísta, debemos mostrarle la necesidad de amar y servir. Y todo eso es el Evangelio. Todo eso tiene que ver con una vida que recibe el Evangelio y es restaurada. Pasa de muerte a vida, pasa de oscuridad a luz, pasa de tinieblas a la esperanza, ¿no? Entonces, un niño miente, le enseñamos la importancia de decir la verdad. ¿Por qué es importante? Y posiblemente muchos padres que entonces reciben esa instrucción de la palabra de Dios dirán lo siguiente: ah, es que Dios dice que no debemos mentir. ¿La mentira qué es? Engaño. ¿La mentira qué es? Falsedad. ¿La mentira qué es? Omitir la verdad. Entonces, eso debemos enseñarle a los pequeños, pero no se lo enseñamos de forma moralista, sino que le enseñamos que la Biblia habla de un Dios que es verdad, que Él habla la verdad. Él no miente y Él es nuestro Padre. Y por eso tomamos el ejemplo de nuestro Padre. Y cuando se miente, pues entonces no estamos siendo consecuentes con lo que nos enseña nuestro Padre a través de la luz de las Escrituras. Y además, como Dios es santo, Él rechaza todo lo que tiene que ver con la falsedad, con la mentira, con el pecado. Entonces, nos queda claro por qué necesitamos corregir a nuestros hijos, porque ellos necesitan entender el Evangelio. Y bueno, la salvación es de Dios, pero nosotros debemos guiarles, mostrarles la necesidad que tienen. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que todos nacemos con pecado. Todos nacemos rebeldes ante Dios. Todos, dice la Escritura. Sí, así es. Eso es lo que nos enseña la escritura.
que todos tenemos pecado, pero que solamente en Él, pues nuestros caminos serán direccionados, donde el Señor restringe nuestro pecado, donde el Señor nos llama a ser obedientes y en el temor al Señor, pues solemos ser lo más obedientes posibles, aunque difícilmente, pues a todos los seres humanos nos cuesta obedecer, pero que sea el Señor ayudándonos y guiándonos cada día realmente para ver las cosas como debemos verlas. Quiere decir que a lo bueno, pues nosotros lo veamos bueno y que lo malo realmente nosotros nos apartemos de aquello que es malo para nuestras vidas, de nuestros hijos y que esto puede acarrear pues en el transcurso de nuestras vidas también muchísimas consecuencias. Bueno, muchas veces hay padres de familia que dicen, bueno, yo necesito corregir y yo escucho una cosa y escucho otra y leo una y leo otra, miro diferentes formas de corregir para y instruir a mi hijo, a mi hija, pero resulta que no, de pronto me funciona por un momento y luego todo vuelve a ser lo mismo, pero ¿qué es eso? ¿O qué significa corregir a un hijo bíblicamente? ¿Cómo logro eso si difícilmente me acerco a la palabra, si de pronto no sé la manera efectiva cómo leerla, cómo interpretarla? Cómo poder tener el discernimiento de la guía y de la instrucción que el Señor realmente puede brindarle a los padres para poder corregir a sus hijos. Bueno, para corregir bíblicamente debemos entender que la corrección bíblica es mucho más que castigar. Ujú. Allí hay que hacer una amplitud frente a estos términos. ¿Qué significa corregir? Significa enseñar al niño que lo que está haciendo está mal, mostrarle entonces cuál es la conducta correcta y establecer consecuencias cuando corresponda y buscar restauración de la relación. Podemos pensar entonces en varios elementos. Uno, enseñar. Debemos enseñar a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables. El niño necesita conocer las reglas y comprender por qué existen esas reglas. Dos, amonestación. Esto implica instrucción, advertencia, por supuesto también corrección, pero con base a la palabra de Dios. Amonestamos a los pequeños, enseñamos. También hablamos de las consecuencias, es decir, que las decisiones que tú tomas tienen consecuencias, ya sea para bien o ya sea para corrección, ya sea para mal. Un niño que utiliza irresponsablemente un privilegio puede perder temporalmente ese privilegio, ¿no? Hablamos también de la disciplina. La disciplina implica intervenir cuando existe una conducta que necesita ser corregida. No siempre será exactamente igual. Dependerá entonces de la edad, de la situación y de la gravedad de lo ocurrido. Entonces aquí tenemos algo muy importante de acuerdo a la edad, ya que los niños pequeños podríamos mirar una forma de corrección bíblica mientras que más grandecitos otra. Porque eso tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, también debemos llevar al niño a la restauración. Es decir, después de corregir, buscar restaurar la relación. El niño necesita entender que lo que hizo estuvo mal, pero el amor de los papás no ha desaparecido, continúa. Ahí es donde muchos hemos fallado, ¿no? Porque castigamos y es como que si volteáramos la cara, ¿no? También es como los esposos, ¿no? Tienen una discusión y dejan de hablarse, ¿sí? Entonces se corrige al niño y como que al niño no le voy a hablar durante tantas horas. No, hay que buscar precisamente esa restauración, que el niño entienda que se corrigió, pero que también el niño entienda que se le ama. El niño comprende que se le practica la disciplina porque se le ama, ¿no? El propósito de la disciplina no es desahogar al padre, es más bien formar al pequeño. Bueno, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es formar al pequeño y es por ello que nosotros pues precisamente hablamos de estas temáticas que son muy importantes porque vemos que hoy en día no se le están colocando los límites que son necesarios a nuestros hijos
para corregirlos, para amonestarlos, para exhortarlos, para guiarlos, para enseñarles, para hacer todo aquello que nos manda la palabra. Además que no podemos Sí. esperar tantos días como tú decías, pues, de no hablarles y ser indiferentes con ellos, porque la misma palabra dice, incluso con el cónyuge, ¿no? Que el sol no se oculte sobre vuestro enojo. Entonces, eso es lo importante, que no anochezca y entonces sigamos con esa discusión. Sí, sabemos que a veces generamos o nuestros hijos nos generan molestias, dolores de cabeza, no queremos ni hablarles, pero para eso debemos calmarnos, respirar. Yo digo, inhalamos, exhalamos, nos tranquilizamos para poder hacer una oración al Señor, para decirle, Señor, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, derrama sobre mi vida sabiduría y que de mi boca realmente salga bendición para nuestros hijos, porque nosotros los corregimos tanto de nuestra manera que les decimos, no seas tonto, no seas torpe, no seas bobo, eres un inútil, no sirves para nada. Y esas palabras calan más que cualquier golpe. Entonces, ni debemos maltratarlos, pero tampoco debemos utilizar ese tipo de lenguaje donde no estamos bendiciendo a nuestros hijos. Y yo pienso que a nuestros hijos los debemos amar y estamos pues mandados a amarlos y sabemos que si los corregimos es porque los amamos, pero los corregimos es a nuestra manera y no conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que siempre es lo que menciono. Ahora bien, ya sabemos por qué nuestros hijos necesitan corrección. Ya nos diste luz de qué significa corregir a un hijo bíblicamente. Ahora vamos a escudriñar la palabra del Señor porque hay diferentes pasajes bíblicos donde el Señor nos enseña sobre la vara y ese método de corrección, porque muchos dirán, bueno, eso de la vara suena como terrorífico, como de maltrato, pero por eso es importante escudriñar las escrituras para que aquellos papitos que no tienen conocimiento, pues lo puedan tener y aquellos que tienen el conocimiento manejen lo de la vara, no con ira y no con rabia, sino conforme a la palabra. Entonces te doy paso. Claro, el tema es entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre la vara, ¿no? Como Ujú, instrumento de corrección. correcto. Entonces, efectivamente, tenemos que mirar varios pasajes y ver que la escritura nos habla de la vara. Ya vimos uno, pero vamos a recordarlo. Proverbios 13:24 dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces tengamos presente ello. La corrección es muy importante. Miremos entonces el pasaje de Proverbios 22:15, que ya nos va a hablar de la vara. Proverbios 22:15 dice lo siguiente, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces ahí vemos que la vara es un instrumento que se utiliza para corregir a nuestros hijos, generalmente cuando están pequeños. Y esta vara, pues, es un tema controversial para muchos, pero tenemos que ver que la Biblia nos habla de este método. ¿Para qué? Para poderlo aplicar. Vámonos a Proverbios 23, 13, 14. Ujú. Proverbios 23, 13, 14. 13, 14 dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cierto? Entonces, lo que vemos acá es que es muy importante que las personas que nos están escuchando puedan entender que la Biblia está entregando lineamientos para que los padres podamos atender lo que se dice allí y lo podamos aplicar de una manera sabia. No se trata de descontrolar el tema descontrolado uno, aplicando disciplina, aplicando corrección, completamente descontrolado. No se trata de ello, sino más bien de tener dominio propio, pero aplicar este método. Otro pasaje tiene que ver con Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice lo siguiente, la vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Todos estos pasajes nos hablan de este método de corrección. Nos están hablando de que es necesario. Nos están diciendo que también hablan de sabiduría, es decir, si nosotros no aplicamos ello, pues el niño no va realmente a comprender lo que está haciendo mal, porque todo se hace de manera liviana y se le acepta cualquier situación o cualquier pataleta, berrinche que el niño tiene, ¿no? Entonces, miren que es muy interesante lo que encontramos con respecto a la vara. Ahora, debemos explicar claramente lo que no significa la vara, ¿no? Ujú. No significa maltratar, causar lecciones, no significa humillar, no significa descargar frustración, no significa utilizar la disciplina para intimidar permanentemente al niño, ¿no? Tampoco significa que toda desobediencia tenga que recibir necesariamente una corrección física. La vara debe entenderse entonces dentro del contexto general de la escritura, donde los padres son llamados a amar, enseñar, tener dominio propio y no provocar a ira a sus hijos. Ahí entra la vara. Por eso, si una familia sostiene, pues, estos lineamientos, debe hacerlo de la siguiente forma, de una forma controlada y nunca como violencia o como desahogo emocional. O sea que esto es controlado, ¿no? No airado. ¿Por qué? Porque pareciera que la persona cuando fuera a castigar se descarga y cuando se descarga se desvía completamente el propósito y lo que está causando es posibles lesiones al pequeño o desahogos emocionales. Mira lo que ocurre. Un papá llega frustrado, una mamá llega estresada. ¿Y qué ocurre? Entonces el niño, pues lamentablemente allí lleva lo de los platos rotos, ¿no? Como se dice popularmente en Sí, Colombia. Es sí. decir, los papás llegaron de mal momento y se desquitaron con los niños. Pero la cuestión es que se desquitan o nos solemos desquitar y llega un momento de pronto donde es tanta la ira que tenemos o llegamos tan cargados y una menor desobediencia que comete el pequeño y nosotros nos descargamos sobre ellos. ¿Y qué pasa? Me decía mi abuela, mi mamá, bueno, familia, que cuando empezaban era difícil detenerse. Entonces, ahí obviamente ya era con ira y nosotros debemos cuidar los corazones de nuestros hijos. Vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo sería la vara, porque es que hay varas de acuerdo a las edades de los pequeños. Es a una edad temprana que se debe utilizar la vara. Esto también en una clase que tú nos diste en la congregación, que hay edades, que esa temprana edad donde se debe utilizar, que no la debemos utilizar con ira, que debemos explicarles por qué, cuál es el motivo, porque cuando les fuimos a preguntar a varios padres que si cuando corregían a sus hijos, antes de corregirlos, les explicaban el motivo y decían, no, sencillamente cuando ya sentíamos era el golpe, la palmada, la chancleta, el cinturón o lo que cayera. Y esa no es la idea. La idea es explicarles el motivo. Mira, desobedeciste en esto, en esto, en esto. Estás desobedeciendo al Señor y el Señor me da autoridad como padre de corregirte y yo lo hago porque te amo. Entonces, toma. Y después, más adelante, cuando ya van conociendo a los hijos, pues sencillamente hay advertencias para que el último recurso sea utilizar la vara, ¿no? Y obviamente es de acuerdo a las edades, es de un material donde no se va a maltratar de una forma a nuestros hijos, sino donde ellos van a sentir la disciplina, pero donde la idea es cuidar sus corazones y que ellos sientan la autoridad de los padres. ¿Tú tienes algo más que decir al respecto? Pues me atreví a dar este tipo de ejemplos porque de pronto dicen, bueno, pero ¿cómo es la vara? ¿Cómo se utiliza? Eh, Puede ser obvio a veces, pero muchas veces desconocemos realmente cómo corregir a nuestros hijos. Y de hecho lo desconocemos porque por eso también está este Sí. programa. Claro, el punto fundamental es que la disciplina debe tener siempre diálogo, Ajá, debe tener comunicación. Cuando me refiero a diálogo es que el papá o la mamá explica por qué se está efectuando
esa corrección? ¿Cuál es la razón? Y para ello debe tener una información clara de lo que enseña la palabra de Dios y recordar que son los papás los que tienen esa potestad de corregir a sus hijos, no son otras personas, no es el vecino, no es el de al lado, no, son los papás los que tienen allí esa potestad. Y esa potestad, ¿quién se la ha dado? Pues Dios. Entonces uno lo que está haciendo es lo que dice la palabra, porque encuentra que en la palabra hay sabiduría. Uno va a las cosas que tiene el sistema del mundo, la filosofía del mundo, encontrará cosas muy interesantes, pero realmente no son sabias, no Ujú. son sabias, porque el Sí, principio de la sabiduría es es el ujú, temor al Señor. Entonces, podemos tener conocimiento, pueden estar las filosofías, pero ahí no encontramos sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el temor a Dios, con la reverencia, con el respeto hacia Dios. ¿Quién es Dios? El creador de todas las cosas. Él es todopoderoso, que ujú. está en todas partes, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, tuvimos un programa donde hablamos de la oración. El sí. niño tiene que entender que a los padres, en este caso, está escuchando Dios y los padres son creyentes, porque hay muchos papás que piensan que son creyentes, pero no conocen realmente al Dios de las Escrituras. Y allí hay un problema, por eso ese llamado a que vayamos a las Escrituras, a que podamos nosotros comprender cuál es el mensaje de las Escrituras, cuál es el propósito que tiene para el ser humano y por supuesto vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Si nosotros vivimos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, estamos caminando en libertad. Si nosotros no vivimos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, estamos caminando en esclavitud. Y Ujú, mira que todo es muy extraño, ¿no? La gente de afuera dice, no, esos son como esclavos de una religión, ¿no? ujú. Y no se dan cuenta que la Biblia dice que el esclavo es el otro. El Así esclavo es es. el otro. Entonces, por eso digo, ahí hay sabiduría, sabiduría. Entonces, hay que tener, por supuesto, comunicación, hay que tener diálogo con los niños, desde pequeños, un buen diálogo en la medida que van creciendo. Por supuesto, ese diálogo se va volviendo mucho más intenso y ellos van preguntando cosas, ¿no? Hemos tenido muchos programas inclusive donde los niños cambian sus preguntas, ¿no? Ya cuando tienen 10, 11, 12 años, sus preguntas son muy diferentes porque ya pueden decir, ah, papá, tú me dices que no mientas, pero me di cuenta que tú eres mentiroso. Mm, wow, tremendo. ¿Cómo queda Tremendo. uno ahí? Uno llega y dice, no, no estoy viviendo el evangelio, no, no lo estoy viviendo. Así es, quedamos totalmente confrontados. Quiero hacerte una contrapregunta con respecto a esa pregunta, ya que ayer tuve la oportunidad de conversar con una dama que es abuela y ella me decía, yo cómo hago y hasta dónde tengo permitido corregir a mis nietos, porque es que los papás no les dicen nada, si se suben encima de la mesa, eso es como si nada, y si yo los corrijo, les digo que no lo hagan, los padres eh, pues sencillamente se ponen enojados si hay problemas familiares. ¿Cómo puedo darle manejo a eso? Ya que tú mencionaste precisamente que esa responsabilidad principalmente está en nosotros los padres, pero cuando los abuelos no ven que los hijos corrigen realmente a sus hijos, sino son muy permisivos y el abuelo o la abuela en este caso quiere decirle algo, ¿cómo se le daría manejo a ello? Wow, ahí lo que tocaría mirar es una situación particular, ¿no? No podemos generalizar porque tendremos que preguntar, ¿los papás son creyentes? ¿La Ujú. abuela es creyente? Sí, no podemos generalizar, hay que particularizar cada caso para poder animar y para poder ayudar a esas personas. Pongamos el ejemplo de que la abuela ni los papás son creyentes. Bueno, es que ellos hacen como ellos quieren, ¿sí? Pero si son creyentes, van a ir a las escrituras y van a esforzarse para hacer lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que son los papás. De todas maneras, los niños deben tener una autoridad, porque los niños sin autoridad, entonces hay que enseñarle autoridad a los pequeños. Hay que enseñarle esa autoridad. Ahora, el caso es muy particular porque posiblemente esa abuela
enseñó a su hija o a su hijo principios bíblicos? Posiblemente no. Para ello hay un pasaje muy hermoso en las Escrituras, ¿no? Y es de que habla de Timoteo. Timoteo tiene su mamá y su abuela, que fueron personas como referente que le instruyeron en la palabra de Dios, Así ¿sí? es. Pero por supuesto allí está el ejemplo de la mamá, ¿no? Y el ejemplo es que con el ejemplo se educa y en este caso algo que podría contribuir la abuela es con su ejemplo, ¿no? Siempre teniendo esa disposición para mostrar temor a Dios. Pero bueno, ahí queda la pregunta porque la pregunta como que toca, Queda suelta, claro, claro. queda saber mucho más detalles, ¿no? Mucho más Los detalles. detalles no sé, pero queda, sé que nos vamos por otra rama y la idea es seguir pues abordando estas preguntas. Y algo que sí nos quedó pues realmente claro es que principalmente esa disciplina está en nosotros los padres. Lo otro que qué podemos hacer, en este caso la abuela, que es creyente y se supone que pues su hijo es creyente y se supone que su idónea es creyente, o sea, su esposa, pero lo que tú dices, ¿no? Ella tuvo en su tiempo la oportunidad de explicarle bien el evangelio, de saber cómo se corregía, de enseñarle cómo se instruía a sus hijos. Pues bueno, ahí queda sencillamente la inquietud, pero pues lo que sí sin duda podemos hacer es orar y tenemos la autoridad es con el ejemplo y con el diálogo y en el amor, pues decirle las cosas Sí, en este caso a los claro, nietos para no porque tener inconvenientes. efectivamente si los papás se han deslizado y han tenido una información bíblica, pero no la han puesto, pero la abuela sí, entonces tú dijiste algo muy importante, orar, y allí está el ejemplo. Ella tiene que mostrar temor a Dios. Y los niños ahí le van a ir preguntando cositas, ¿no? Le van preguntando. Pero la responsabilidad es de los papás. Esa es la responsabilidad, a menos que no tuviera papá, ¿no? Ujú. Ya sería otra cosa. Claro, ahí sería otra cosa. Vamos a la siguiente pregunta y es la cuarta. Y es, bueno, nosotros utilizamos la disciplina, pero muchas veces utilizamos esa disciplina cayendo en ira y en abuso o incluso en violencia. ¿Cómo se puede utilizar la disciplina sin caer en nada de esto? Sí, la palabra de Dios nos dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Y también nos dice que padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia entonces nos está advirtiendo de que debemos nosotros hacerlo con parámetros y con instrucción que viene sabiamente, viene de Dios. Un padre puede estar aplicando una consecuencia, ¿no es cierto?, correcta de una manera incorrecta. Por ejemplo, puede existir una razón legítima para disciplinar, pero el padre puede hacerlo gritando, Ujú. insultando o humillando. Eso no representa el modelo bíblico. Entonces, el niño desobedeció. Hay que hacer allí una corrección. Y lo hace, pero ¿cómo lo hace? Gritando, insultando, humillando. Y creo que muchos de nuestra generación vivieron eso, muchos, pero otros vivieron en que no, nada. Pero gracias a Dios siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Así que la disciplina debe estar caracterizada por los siguientes elementos. Uno, dominio propio. No corregir mientras estamos dominados por la ira. Dos, claridad. Explicar qué fue lo que el niño hizo mal. Tres, proporcionalidad. ¿Qué quiere decir ello? La corrección corresponde a la situación. Privacidad. Evitar humillar al niño delante de otras personas. Firmeza. No convertir toda disciplina en una negociación interminable. Propósito. Corregir para enseñar, no para vengarse. Restauración. Después de la disciplina debe existir reconciliación. Una buena práctica que el padre puede tener es a través de esta pregunta. ¿Estoy haciendo esto por amor a mi hijo o porque estoy enojado? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y eso le permite examinarse. Así que no olvidemos eso, ¿no? Dominio propio, claridad, proporcionalidad, privacidad, firmeza, propósito, restauración,
pues es la manera para poderlo hacer de forma bíblica. Además que nosotros pensamos que en el momento que estamos de pronto corrigiendo a nuestros hijos, en este caso, con lo primero que tenemos en la mano, nosotros debemos pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo porque de verdad nos exasperamos tanto y no sabemos hasta dónde podemos perder el dominio propio que maltratamos a nuestros hijos. Yo había contado hace mucho tiempo que hubo una historia de un niño de 6 años que llegó, estaba en el garaje y le rayó el carro al papá. Se lo rayó de tal manera que, bueno, el papá sencillamente, obviamente, se enojó, se salió de control el caballero y con una herramienta del vehículo le pegó a su hijo. Ese golpe le llegó directamente al brazo. Y yo iba a decir que solamente iba a decir que perdió la movilidad, pero realmente lo que pasó fue que el niño perdió su brazo. Entonces, el niño lo que le decía era al papá, cuando me vuelva a crecer el brazo, yo no voy a volver a rayar tu carro. Y el padre, con ese dolor y arrepentido de lo que había hecho, o como con esa confrontación, lamentablemente tomó pues una mala decisión y se quitó la vida. Y esto es un caso, no es un cuento que sencillamente me dio por transmitirles o manifestarles, sino son historias y son una de tantas historias que lamentablemente vemos. Esto parece algo que uno dice, no, yo jamás haría eso, o por qué se fue tan allá hasta el extremo, porque no sabemos hasta dónde es la ira, de pronto fue un mal golpe y sencillamente pues eso le generó al niño. Entonces, pidámosles al Señor dominio propio y el Señor es el único que puede brindarnos a nosotros el dominio propio, controlarnos y pensar antes realmente de actuar en la forma en la que disciplinamos a nuestros hijos. Vamos a nuestra quinta pregunta y es ¿cómo debe conducir toda corrección al Evangelio? ¿Cómo debe conducir toda corrección al Evangelio? Qué interesante esa pregunta porque aquí está como el punto central, ¿no? Y es lo siguiente, podemos corregir que un niño obedezca porque tiene miedo de recibir un castigo, pero eso no significa que su corazón realmente tenga la mirada en Dios, esté con ese deseo de conocer más de Dios. La disciplina no puede regenerar un corazón, solamente Dios lo puede hacer, pero debemos caminar bajo lo que la Biblia nos ha enseñado. Nuestros hijos necesitan mucho más que reglas, nuestros hijos necesitan el Evangelio. Cuando un niño miente, podemos corregir la mentira, pero también podemos enseñarle de la siguiente manera. Dios ama la verdad. Mentir es pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Sí ves? Por ejemplo, cuando desobedece. Dios ha establecido autoridades y debemos aprender a obedecer esas autoridades. Pero todos nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia de Cristo. Cuando pide perdón el niño, papá, mamá, perdóname, entonces le podemos decir que existe un perdón mayor que solamente se encuentra en Cristo, Ujú. porque Él es lo fundamental de la vida. Así que la disciplina, la corrección, se convierte en una oportunidad para hablar de qué? El pecado, la santidad de Dios, el arrepentimiento, el perdón, la obediencia, la gracia y la necesidad de Cristo. Por eso todo cambia cuando nos enfocamos en el Evangelio. Todo es diferente cuando miramos la luz de Cristo. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a encontrar es decepción, vamos a encontrar que no avanzamos y nuestros hijos también se frustran porque encuentran unos papás desubicados que un día entonces quieren corregir lo que hicieron trayéndole un poco de carros, de juguetes y recompensar lo que hicieron mal. Y al otro día no quieren ni hablar. Y al otro día entonces viene y con lo que encuentran quieren pegarle al niño o además o lo quieren gritar, ¿no? Es un desequilibrio emocional, pero todo cambia cuando vamos al Evangelio. Todo cambia sin duda cuando vamos al Evangelio. Por eso vamos a ir abordando entonces nuestras conclusiones sobre hijos sin límites. La Biblia responde
a la crisis de disciplina en el hogar. ¿Cuáles son las conclusiones sobre esta temática? Bueno, sobre el particular, las conclusiones, hijos sin límites, ¿no? Y mirar el modelo bíblico. La corrección bíblica no consiste simplemente en conseguir que nuestros hijos hagan lo que nosotros como padres queremos. Es parte de nuestra responsabilidad como padres delante de Dios. Nuestros hijos necesitan límites porque necesitan dirección, necesitan corrección porque necesitan ser instruidos, necesitan disciplina porque necesitan aprender que sus decisiones tienen consecuencias y también necesitan padres que recuerden que ellos mismos necesitan la gracia de Dios. La Biblia presenta entonces la enseñanza, la amonestación, las consecuencias y la disciplina como una herramienta dentro de la crianza. También habla de la vara como un instrumento de corrección, pero nunca debemos separar estos principios del llamado bíblico al amor, al dominio propio y a no provocar a ira a nuestros hijos. Por eso, padres, no seamos permisivos, pero tampoco crueles. No confundamos amor con ausencia de límites. No confundamos autoridad con autoritarismo. No disciplinemos para descargar nuestra ira. Disciplinemos para enseñar, corregir y restaurar. Y sobre todo, recordemos que nuestros hijos necesitan mucho de una buena crianza, porque allí se están dando los fundamentos para tener una verdadera esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que el Señor le rescate. Amén, que así sea. Vamos a ir entonces a nuestro segmento porque lamentablemente ya vamos llegando a nuestra parte final y es Hijos sin límites. La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Hijos sin límites. La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Hijos sin límites, ¿por qué? Porque definitivamente nosotros pensamos que el amor es dejar hacer lo que ellos quieran. O sencillamente somos muy sutiles en el momento de corregirles. O sencillamente decimos, no, todavía están muy pequeños, entonces cuando sean más grandes, que ya entiendan mejor, pues hasta ese momento vamos a corregirlos. Pero la palabra dice que desde muy corta edad empezamos de una vez a corregirlos. Miren, desde que empezamos nosotras como mamitas a tener a nuestros hijos en el vientre, vamos orando por ellos, vamos hablando con ellos. Mira, honra al Señor, ámalo sobre todas las cosas. El Señor te llama a honrar a padre y madre. El Señor te ama. El Señor creó tus ojos, tus oídos, todos tus sentidos para alabarle, para glorificarle, para exaltar tu nombre. El Señor se agrada que en el momento que tú des a luz, que yo pueda dar a luz, diría la mamita, entonces tú realmente seas temeroso o temerosa de Dios y puedas agradar al Señor y amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. A eso es lo que nos manda el Señor. Entonces, bueno, ahí ya nos vamos acercando a nuestro segmento de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ha llegado este momento de pregunta-respuesta con el interrogante, ¿hijos sin límites? La Biblia responde a la crisis de disciplina en el hogar. Aquí estamos hablando en este maravilloso espacio. Primera pregunta, ¿por qué necesitan corrección nuestros hijos? Bueno, la escritura enseña que el problema del ser humano está relacionado con su corazón. Los niños necesitan ser enseñados porque la necedad, el egoísmo, la rebeldía y la inclinación hacia el pecado no desaparecen simplemente porque ignoremos esas conductas. Segunda pregunta, ¿qué significa corregir a un hijo bíblicamente? Corregir significa enseñar al niño lo que está mal, mostrarle cuál es la conducta correcta, establecer consecuencias cuando corresponda y buscar restaurar la relación. Tercera pregunta, ¿qué enseña la Biblia sobre la vara como método de corrección? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la vara entrega sabiduría y entonces tenemos que señalar lo siguiente. La vara no significa maltratar,
no significa causar lesiones, no significa humillar, no significa descargar frustración, sino que ésta se debe aplicar de forma controlada, nunca como violencia o desahogo emocional. Cuarta pregunta. ¿Cómo se puede utilizar la disciplina sin caer en la ira, el abuso o la violencia? Bueno, la disciplina bíblica debe ser caracterizada por dominio propio, no corregir mientras estamos dominados por la ira, claridad, explicar qué mal hizo el niño, proporcionalidad, la corrección debe corresponder a la situación, privacidad, evitar humillar al niño delante de otras personas, firmeza, no convertir toda disciplina en una negociación interminable, propósito, corregir para enseñar, no para vengarse, restauración. Después de la disciplina debe existir la reconciliación. Quinta pregunta. ¿Cómo debe conducir toda corrección al Evangelio? Bueno, básicamente cuando entendemos como padres que el tema tiene que ver con mostrar quién es Dios, cuál es el problema del hombre y qué ha enviado Dios para corregir ese problema tan delicado que es el pecado. Así que buscamos oportunidades para decirles a los niños que Dios ama la verdad, que mentir es pecado y que ellos necesitan reconocer el pecado y arrepentirse. Cuando desobedecen, entonces hablarles que Dios ha establecido las autoridades, pero que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Cristo. Proverbios capítulo 29, versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así los dejamos con esta maravillosa reflexión bíblica que nos deja el Señor. Que el Señor nos brinde dominio propio, que el Señor derrame sobre nosotros los padres mucha sabiduría para instruir a nuestros hijos, que podamos crecer en el temor a Dios, en el Evangelio, para que podamos direccionarlos de la mejor manera, para que no se pierdan en este sistema del mundo y sí, sencillamente podamos siempre dar gracias al Señor, porque sin duda, si estamos en este mundo terrenal, es con el propósito maravilloso de darle siempre gracias y darle la gloria y la honra al Señor. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado y desarrollar esta temática tan importante aquí en Hablemos de Familia. Un saludo para todos. Qué bueno que nos puedan seguir acompañando en una próxima oportunidad, si el Señor así no lo concede. Así es, a ustedes los invitamos a una próxima emisión aquí en cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Próximamente 20 años cumplimos al aire. También damos gracias al Señor por el medio de comunicación Suba Alternativa, y recuerden también suscribirse a mi canal Karina Pimentel, Karina con C. Así que los dejamos y nos reencontramos en una próxima emisión. Bendiciones. Padres, madres e hijos, hablemos de familia, hablemos de la fe, la esperanza y el amor, hablemos de familia, cielos abiertos.